en esta mañana. Les saludo a los que no he saludado. Dios les bendiga grandemente. Bendiga también a Pablo con Evelyn, que vienen desde Valdivia. Dios sea bendiciéndoles grandemente a estos jóvenes, ¿sí? Y bendiga la vida de cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Hechos 16, verso 16 al 18. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesús, Cristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Amén. Tome su asiento. Si hay algo que ha bendecido mi vida, y creo que la vida de muchos de ustedes, es que el estudio del libro de los Hechos nos ha llevado a ver que la promesa en torno a la simiente de la mujer que se dio en Génesis 3:15, en aquel que habría de venir, como nos anuncia la Escritura, tiene un desarrollo progresivo en torno a la historia de la redención hasta su manifestación en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya que la obra de aquel que habría de venir destruiría las consecuencias del pecado del hombre, y esta era una promesa para toda la humanidad. No era un aspecto exclusivo de solo un pueblo, como ellos pensaban o como los judíos creían, sino que a través del libro de los Hechos hemos visto cómo esto se ha desarrollado y ha pasado no solo de los judíos, sino que también a los gentiles, aquellos que no tenían la oportunidad de poder ser salvos. La historia de la redención desde el principio enseñó el aspecto de aquel que habría de venir, no solamente que cobijaría a una etnia en particular, sino a todas las naciones de la tierra. Es por eso que Jesucristo le expresó a aquellos judíos en Juan 10:16, que también tengo otras ovejas que no son de este redil, que aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor para estas ovejas. Y es por ello que antes de ascender a los cielos, glorificado el Señor Jesucristo en su resurrección, les señaló a sus discípulos el camino que ellos debían seguir. Les dijo, si ustedes no se recuerdan, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algo que estamos viendo desde la segunda obra misionera de Pablo. En el libro de los Hechos expone la obra que nuestro Señor Jesucristo siguió realizando por medio de los apóstoles, investidos del poder del Espíritu Santo, ser luz a las naciones, bendecir a las familias de la tierra y traer salvación a ese mundo que estaba perdido. Es importante recordar que cuando después que a Pablo se le negara por obra del Espíritu Santo predicar en algunas ciudades posicionados en medio del estudio del libro de los Hechos, nos encontramos en Jesucristo por medio de una visión que da el apóstol Pablo. Le direcciona a que deje la región donde se encontraba, ¿se recuerdan? Troas, y se dirige a Macedonia, un lugar donde todavía el mensaje del evangelio no había sido predicado, donde no habían muchos judíos, donde incluso no habían sinagogas, sino que las mujeres y los que querían orar y buscar de Dios se tenían que reunir en un río. ¿Y qué visión? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta expresión ayúdanos en medio de la visión es impactante en relación con lo que está en juego, el destino eterno de las almas, ya que expresa
imperiosa necesidad de que alguien escuche el único mensaje que puede sacarlo de su estado inconsciente, ya que la persona no es consciente del estado en condenación que muchos se hallan. Y esto se repite día a día. Nosotros, en vez de enviar a las personas al infierno, debemos comprender que aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no conocen a Cristo, son inconscientes en la condición que se encuentran ante Dios. Y nosotros, cada uno de nosotros tenemos aquella verdad que debemos hacerlos conscientes y predicarles este evangelio. El mensaje del evangelio señala lo que la Escritura enseña en torno a cómo está nuestra vida frente a Dios. Y las personas son inconscientes de esto. Creen que están en una relación de amistad con Dios cuando usted y yo sabemos que no es así. Y esto es importante que nosotros podamos comprenderlo, hermanos. Porque no es solo conocer o saber. Cuando llega el Evangelio, cuando la luz del Evangelio llega a aquellas personas, cuando llega aquel que no tiene conciencia de su relación con Dios, aquí no es cómo uno se comporte o cómo uno trate, sino que es la relación que tiene el ser humano con Dios. Y esa relación que no conoce a Cristo es una relación que está rota, está quebrada. Y solo a través de Jesucristo esta relación se puede unir, como lo teníamos cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo. Una vez que salen de Troas, dice la Escritura, y llegan a la ciudad de Filipo, la Escritura nos muestra el actuar, el poder del Espíritu Santo en 3 conversiones de personas muy diferentes entre sí. Diferentes en su trasfondo social, diferentes en su trasfondo económico y diferentes en su trasfondo religioso. Estas personas, la única cosa que tenían en común era la imperiosa necesidad de ser salvas de su estado de condenación, lo cual es un aspecto común no solo de estas 3 personas, de Lidia, la muchacha esclava y el carcelero de Filipo, sino es la condición de toda la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón. De la primera persona hablamos la semana pasada y resaltamos algunos aspectos de ella y su conversión. Lidia, no nos olvidemos, era una vendedora de púrpura, una tinta de alto valor comercial, lo cual era una mujer de un estatus social alto. No era una pobrecita. Resaltamos que Lidia era una temerosa de Dios, es decir, un título que se le daba a aquellos gentiles que conocían la fe judía, que creían en el mensaje que señalaba la esperanza mesiánica, pero que no llegaban a ser del judaísmo, y se les conocía como los prosélitos. La Escritura nos relata que a Lidia el Señor Jesucristo le abre su corazón para que ella esté atenta a la palabra de Pablo y aceptara en su ser el hecho de que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, que ella conocía por las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo que resaltamos de los pasajes anteriores fue la actitud de Lidia, ya que la Escritura nos da y nos señala de que ella era una mujer que se reunió, que oró y que iba a orar y estaba escuchando. En desmedro de la actitud de otras mujeres que estaban también con Lidia, ya que Lidia no estaba sola. La Escritura nos dice que habían otras mujeres. Pero al resaltar la actitud de Lidia es la actitud que cada uno de nosotros debemos traer al venir a congregarnos. Debemos tener una actitud no solo de religiosidad, que Lidia también la vivía. No nos olvidemos que ella también oraba, ella también cantaba. Y esto es importante. Veíamos de Lidia. Aunque Lidia había sido una persona religiosa, como a lo mejor muchos de nosotros a veces somos, era una persona temerosa de Dios, como lo expresa la Escritura. Su religiosidad no la hacía salva, sí. Como a muchos de nosotros cuando somos religiosos no nos hace ser salvo eso. Necesitaba depositar su existencia, su vida, en aquel que es el único camino que conduce al Padre, que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. La religiosidad no salva al ser humano.
El único camino que conduce a Dios es Cristo. Es el único medio de provisión que dio Dios para que usted y yo seamos salvos. Y no es un mero conocimiento intelectual que uno pudiera tener, sino que es un conocimiento que cada uno de nosotros debemos pasarlo hacia el corazón para poder vivir realmente en gratitud en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. No porque lo merezca, no porque yo haga cosas, no porque usted haga cosas, sino que realmente porque es solo un regalo, es una dádiva de Dios. Lidia, no por su estatus social que tenía, no porque tenía muchos recursos, no porque era una temerosa de Dios como dice la Escritura, no porque sabía del Antiguo Testamento, eso la hacía ser salva. Lo que la hizo ser salva a ella fue aceptar el Evangelio, fue aceptar lo que Pablo estaba enseñando. Por eso es importante la condición que cada uno debe traer al venir o al reunirnos a oír la palabra del Señor. Amén. La siguiente persona en Filipo en experimentar el poder del Señor Jesucristo en su vida es alguien muy diferente a Lidia, ya que la Escritura nos dice que es una muchacha joven, pero esclava. Lidia era prósperamente económica y era una mujer independiente. Esta muchacha que vamos a ver hoy no es próspera ni independiente. Sus dueños, dice la Escritura, dictan sus acciones y se quedan con cualquier dinero que ella pudiera recaudar. Verso 16 dice, yendo nosotros a la oración, la palabra indica que de camino al lugar de la oración pública, no nos olvidemos, la semana pasada vimos que el lugar de oración pública era saliendo de la ciudad, en la puerta de la ciudad había un río y en ese río se reunían normalmente los judíos cuando no podían tener una sinagoga, se tenían que reunir en ese lugar para poder orar y adorar a Dios. Y mientras esto ocurría, ellos iban a ese lugar, es decir, y normalmente se hacía en el día de reposo, en el día que era del Señor, en el día en que el cual Dios había estipulado que los hermanos en diferentes lugares se reunieran a adorar al Señor, a entregar en gratitud lo que Dios había hecho durante toda la semana. Dice que les aparece una muchacha, una sirvienta, y en este caso una esclava, que tenía un espíritu de adivinación. Dicho en otras palabras, un espíritu de Pitón en griego. Significa que la gente piensa que ella puede comunicarse con fuerzas divinas y así ganar sabiduría y recibir consejos. Es decir, que es una intermediaria entre los humanos y las fuerzas divinas. Esta era lo que tenía esta muchacha. En la mitología griega, Pitón era una serpiente que pronunciaba los oráculos de Delfos. Delfos era una ciudad cerca y había una cueva y ahí se pensaba de que había una serpiente, o la mitología dice que había una serpiente que les decía a los hombres cómo era su futuro, lo que iba a suceder y pasar. Pero dicen que Apolo mató a esta serpiente y él tomó ese poder para poder realizar aquel acto de adivinación o poderle decir a las personas su suerte, cómo iba a seguir su vida. Y este Apolo, como no podía, como ellos lo creen, puso sacerdotisas que pudieran tener este espíritu, este neuma, como aparece en griego, de Pitón. Un espíritu que pudiera adivinar y enseñar aquellos nombres. Por eso da ahí el nombre en griego, Pitón. La adivinación era una práctica común en Grecia y en la cultura romana. Había muchos métodos supersticiosos por los cuales muchas personas pensaban que podían anticipar hechos futuros, interpretando pronósticos al grado de establecer comunicación con los espíritus de la muerte.
Esta muchacha, a pesar de estar poseída por un demonio, dándole la facultad de interpretar señales y decir a la gente su suerte, era una fuente de dinero para sus amos como adivinadora. Hoy en día, porque eso sucedía hace muchos años atrás, los primeros 50 años de nuestra era cristiana. Hoy en día gran parte de los que son adivinos y psíquicos es solo una farsa y es para robar dinero. Y no sé si ustedes se recuerdan la historia que contamos con la pastora cuando tuvimos en una oportunidad una persona de Valparaíso que nos llamaba y le decía a ella que quería dejar, y ella practicaba la fotomancia. Y en la fotomancia él ya le decía a aquellas personas que querían lo que ellos querían oír y ganaba buen dinero. Pero ella estaba y luchaba entre hacer la voluntad de Dios o seguir obteniendo recursos, diciéndole a las personas lo que ellos querían oír. Lamentablemente, ella cayó en lo mismo, volvió e incluso en un post decía, hemos vuelto ahora con más energía, porque lo disfrazan, para decirle a mis clientes, llamémosle de esa forma, lo que ellos o el destino les depara. El problema estaba que cuando ella se confesó con nuestra pastora, le decía que ella le adornaba, que no sabía nada del futuro, pero como las personas querían oír cosas agradables, ella se las decía. Por eso usted no vaya y no se levante en la mañana viendo el horóscopo, viendo aquellas cosas que la gente piensa, y si se da cuenta, todos les va bien. A todos les va bien. Cosa que usted, el signo que sea, le va a ir bien. Porque lo único que quieren es el dinero. Y esto es triste porque al ver las calles de Santiago, no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a Santiago, en el centro donde está el Plaza de Armas, está lleno de personas que ven tarot, carta, y está ahí y hacen sus cubículos, llamémosle, sus toldos azules, están afuera ahí haciendo todo este tipo de cosas, porque hoy en día también existe, y solo para sacar dinero. Es verdad y tienen un origen sobrenatural. Esto existe, esto nosotros no podemos esconderlo y no decir, no, esto no existe, no, pastor, usted está enseñando algo que no existe. No, esto existe, esto es real, esto se vive. Pero no es algo que está dado por Dios, a diferencia de las suposiciones perspicaces e inteligentes que muchas personas hacen, porque muchas personas primero te conversan y te dicen ya, y le dices toda tu vida, y ellos más o menos, es como si yo llegara aquí y me parara como pastor y le dijera, el Señor me dijo que hay muchos que ustedes hoy día le duele la cabeza. Y quizás muchos, oh, el pastor, ¿cómo sabe que a mí me dolió la cabeza? Oh, me duele la guata. Y son cosas que en una multitud ocurren, pasan. Pero no es que el pastor venga espiritualmente, sino que uno lamentablemente a veces se puede manipular sus emociones, se pueden manipular lo que usted puede estar pasando, porque ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no pasa dificultades? ¿Quién a lo mejor ha orado muchas veces y Dios no le ha cumplido todavía? Y esas cosas uno las puede manipular para conseguir un objetivo mayor, pero no el de Dios, sino que el humano. Por eso hay que tener cuidado. Eso no está inspirado en Dios, sino que está inspirado, en este caso de esta muchacha, por un demonio. En este caso, cuando nosotros los pastores utilizamos las palabras de esa forma, está inspirado en nuestra carnalidad para conseguir algo de ustedes. Es bueno ser conscientes de que estamos viviendo en nuestro tiempo en un resurgimiento de interés en el ocultismo y en los demonios. Es algo que está ocurriendo, que está pasando, que usted y yo no lo podemos desconocer. Porque esta muchacha, al hacer estas cosas de adivinación, daba gran ganancia
a sus amos adivinando. En este verso se aprecian dos problemas. Primero, los dueños de la niña la han esclavizado para enriquecerse a sí mismo. Y segundo, las fuerzas espirituales a las que esta muchacha tiene acceso son espíritus endemoniados. En el mundo hoy existen muchas formas de esclavitud. Los que negocian con sexo y pornografía a menudo usan niños esclavizados, varones y mujeres, para cumplir sus propósitos. En algunos casos raptan a los niños, en otros pueden comprar por poco dinero de padres empobrecidos, muchas veces bajo falsas pretensiones. En naciones dañadas por la guerra, los rebeldes a menudo capturan niños y los convierten en máquinas de matanza. Muchas veces las naciones del Medio Oriente importan mujeres trabajadoras cuyos contratos son ilegales. Incluyen algún tipo de servidumbre por cierto tiempo. Películas como El sonido de la libertad, Voces inocentes, Bestias de ninguna nación, son hechos que nos hablan de lo que está aconteciendo mundialmente. Estas películas enseñan, son reportajes y hablan de la vida real, como personas con dinero, sin escrúpulos, contratan a niños para satisfacer sus propios deseos humanos. Por eso es importante que la esclavitud hoy día sigue existiendo y nosotros no podemos estar extraños de estas cosas. Así como en ese tiempo una muchacha era esclava de sus amos para tener créditos, hoy en día también existen en algunas naciones, en algunos lugares, hombres que abusan de niños y niñas para obtener sus propios créditos. En muchas culturas la adivinación se realizaba mediante la interpretación de señales ocultas o la consulta a los espíritus. En la Biblia, la adivinación se considera una práctica pecaminosa porque está en contraposición con la voluntad divina. No es solo, no es que se prohíbe, no, Dios la prohíbe. Amén. La adivinación y otras prácticas ocultas pueden ser muy tentadoras para muchos, pero sabemos que no está en línea con la voluntad de Dios. En lugar de basarnos en medios equivocados para descubrir la verdad oculta, debemos recurrir a la oración y buscar una relación más cercana con Dios para que nos guíe en todo lo que hacemos. Debemos confiar en Él y en su voluntad para nuestras vidas, sabiendo que Él siempre nos guiará por el camino correcto. Si hay algo que nosotros debemos guiar, enseñar a las personas, es llevarlas a Cristo. Muchas personas creen en estas cosas, incluso en aquellas que leen la mano, leen la suerte o pásame tu mano y después le pasaste tu mano y no solo tu mano, sino que hasta la billetera a veces te quitan. Por lo iluso que a veces podemos llegar a ser. Por las cosas concretas que queremos oír hoy. Porque lamentablemente el ser humano hoy, la sociedad nos enseña a vivir un mundo en que queremos todo al tiro, todo inmediatamente. Cuando las escrituras nos enseñan de procesos a veces muy largos para que Dios cumpla su objetivo. Para que Dios pueda realizar su objetivo, necesita primero que nosotros podamos ceder. 40 años le bastó al Señor para sacar a Egipto del corazón de Moisés. 40 años. Y después 40 años más para que pudiera comprender la voluntad del Señor, para que cumpliera su propósito. Entonces, ya a veces usted y yo queremos que las cosas ocurran en un chispear de dedos. Como dice nuestro hermano Esteban, no es así la cosa. Y estas personas que utilizan este tipo de cosas es para poder dar respuesta a lo que usted y yo queremos inmediatamente. E incluso, y puedo decirlo con toda libertad, es lamentable que incluso a veces en nuestras iglesias ocurre lo mismo. No creemos a la palabra, no queremos
hacerle caso a la palabra. No queremos oír la profeta mayor, sino que nos seduce que escuchemos la voz de alguien que pueda levantarse a profetizar. Y lamentablemente eso ha seducido a muchos. He escuchado a muchos que no, si el Señor me profetizó que iba a hacer esto, que iba a hacer esto otro. Sí, yo no tengo duda que Dios a lo mejor te profetizó que ibas a hacer eso. Pero espera el tiempo del Señor. Espera el tiempo del Señor. Porque muchas veces fracasamos cuando no espero el tiempo del Señor y hago lo que yo quiero o lo que yo pienso. Por eso es importante que esto nosotros podamos tenerlo claro. Debemos confiar en el Señor, porque la guía de Él es más segura. Como hablaba nuestro hermano Juanito, así como la brújula dirige en el mar, Dios nos dirige a nosotros acá en la tierra. Verso 17 dice, y está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Como ocurrió con frecuencia en los evangelios, el espíritu malo o un espíritu contrario al Señor identificó correctamente las fuerzas espirituales que estaban detrás de la obra del Señor. En el mundo antiguo generalmente se suponía que uno tendría poder sobre alguien si conocía su verdadero nombre, por lo cual se arguye que a menudo que los malos espíritus trataron de obtener este tipo de control sobre Jesús y sus discípulos. ¿Se recuerdan que había uno que le decía al Señor? Lo reconoció inmediatamente. Sin embargo, como en los demás casos, aquí parece que sus declaraciones fueran dirigidas al público y por lo tanto deben ser vistas ya sea como dirigidas a destapar la obra de Dios. Y uno al ver el verso, al leerlo rápidamente y no rumiarlo, pareciera que el verso no dice nada malo. Pareciera que estuviera bien lo que está diciendo. Si usted lo lee una vez, dos veces, tres veces, a lo mejor dice, ¿y qué es lo malo que decía esta muchacha? Si está diciendo que ellos son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación. ¿Cierto? Pareciera que no fuera malo, pero le invito a que lo lea unas 10, 15 veces, que fue lo que me llevó para poder comprender algo que algo que les diré de lo que hay detrás de lo que ella enseña. Porque es importante conocer la cultura de la época. El título Dios Altísimo, título usado tanto por los judíos, escuche bien, lo utilizaban los judíos, como por los griegos también, para referirse a la divinidad suprema. Y el título del Dios Altísimo también fue usado para hablar del dios falso romano que era Zeus. En esta ocasión, la esclava representaba a los paganos que deseaban encontrar una deidad suprema y la salvación que le librara de los malos espíritus, que era el camino de salvación. Cuando esta mujer, y lo que falta ahí, del que los judíos tenían claro y los cristianos teníamos claro, si hubiese sido, estos son hombres siervos del Dios Altísimo, el único Dios. Porque usted y yo creemos en un único Dios. En cambio, los griegos, los romanos, no creían en un único Dios. Creían en muchos dioses. Y para ellos, que se les dijera y que esta mujer dijera el Dios Altísimo y no reparara en decir el único Dios, está diciendo, como más adelante lo vamos a ver en Atenas, que ellos se toman de la estatua para decir, nosotros servimos al Dios que ustedes tienen afuera, al Dios no conocido. Ellos adoraban, tenían muchos dioses y este era uno más para ellos. No era el único. Y eso marca una diferencia.
¿Esta mujer decía una verdad? Sí. Pero si lo vemos a la luz de la Escritura, a la luz de lo que enseñaba Pablo, a la luz de lo que enseñaba Silas, a la luz de lo que enseñaba Timoteo y Lucas, lo que esta mujer estaba diciendo, una media verdad. Y en eso hay que tener cuidado. En las medias verdades. Sí, es el Dios Altísimo, pero es el único Dios verdadero. No sé cuántos pueden decir que realmente es el único Dios verdadero. No nos olvidemos que ellos querían salvarse, ellos querían tener ya no la opresión, porque muchas veces ellos tenían que pagar tributo, ellos tenían que pagar con sus vidas, sacrificios, hacer a sus dioses. Pero cuando se les presenta un Dios que es totalmente distinto, diferente, obviamente que ellos iban a correr y era lo que estaba sucediendo. Por eso muchos llegaban al Evangelio. Porque el Dios verdadero estaba salvando a muchos, sin un holocausto, sin un sacrificio, sino que con una entrega, con creer, con confiar en Dios. Eso es lo que hacían estos hombres. Entonces, cuando esta muchacha dice, ellos son del Dios Altísimo, sí es una verdad, pero es una media verdad. Y en eso hay que tener discernimiento. La Escritura decía gritando. El texto de la Reina Valera, hermano Juanito, por favor, dice diciendo, pero en el griego es decir gritando. Diciendo uno conversa así, pero gritando es diferente. Lucas 8, 26 al 28 nos habla de lo mismo que le sucedió a Jesucristo. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta en Galilea. Al llegar él a tierra, Jesucristo, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, dice Lucas, desde hacía mucho tiempo, no poco, mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcro. No sé si se recuerdan de aquella historia. Al ver a Jesús, no el joven, el niño, el espíritu que estaba en posesión del niño, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Se recuerdan de aquella historia, lo que después sucedió? Y Cristo le pregunta, ¿ya cuál es tu nombre? Como que él lo reconoce a Jesucristo y como que quiere tener autoridad sobre Jesucristo, pero Jesucristo lo reconoce, sabe que es un demonio, le dice, ¿qué? ¿Cuál es tu nombre? Y más encima, te ruego que no me atormentes, le dice este demonio. ¿Y qué sucede? ¿Qué le pide? Permiso para caer en unos hatos de cerdo, es decir, en unos cerdos, y estos cerdos se tiran después, y usted sabe lo que ocurre con la historia de que la gente se preocupó más de los cerdos que de que realmente este joven, este muchacho que fue libertado, que fue librado de ese demonio que ya estaba en forma normal y que después este mismo joven empezó a predicar cuando quería seguir a Cristo y él empezó a predicar en 10 ciudades diferentes como lo que Dios había hecho en su vida. Cuando Dios transforma, cambia el corazón, cuando Cristo llega, no hay demonio que se pueda resistir. Amén. Como en aquellos casos el espíritu condenado a su destrucción afirma la verdad de la salvación anunciando su derrota. Lo que dijo la joven poseída era cierto a pesar de que la fuente de su sabiduría era un demonio. Debemos reflexionar sobre la importancia de reconocer y distinguir entre lo divino y lo mundano. Muchos de nosotros nos esforzamos por lograr el éxito y el reconocimiento. Sin embargo, si nos enfocamos en este tipo de objetivos, podemos perder de vista el objetivo principal de nuestra vida. La voluntad divina, por lo tanto, debemos centrarnos en matar nuestro propio ego y a escuchar a Dios para poder discernir la diferencia entre lo divino y lo mundano que muchas veces usted y yo podemos vivir o buscar. El verso 18 nos dice, venía haciendo esto muchos días. No eran pocos, eran muchos días. Imagínense los 4 misioneros, los 4 hombres estos, saliendo a recorrer las calles, queriendo predicar y esta mujer gritaba.
Y gritaba, y gritaba. Era molesto ya. Lo dice la Escritura. Molesto al fin Pablo, ya cuando ya la había llegado hasta aquí, dijo volviéndose al Espíritu. Volviéndose al Espíritu. ¿Se recuerdan? Y está hablando de una muchacha que estaba esclavizada y tenía este espíritu, pero le dice, volviéndose al Espíritu, te mando en nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cuánto nos falta a cada uno de nosotros poder tener y poder vivir en aquel espíritu que vivía Pablo? Porque nosotros a veces cuando queremos y reprendemos un espíritu, zamorreamos. Hacemos hasta que vomite la persona y como que cuando vomita eso es como que soltara el espíritu. Hacemos escándalos, oraciones largas. Y Pablo aquí solamente le dijo, te mando, te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas fuera. Y eso nos habla de que usted y yo debemos de estar en intimidad con Dios para poder lograr esto. Porque la misma Escritura más adelante nos habla cuando unos hombres quisieron echar también a un demonio y le dijeron, te hablamos en Jesucristo en el que predica Pablo. Y como que el demonio se burló de ellos. Dije, a Pablo conocemos, a Jesucristo reconocemos, pero a ustedes, y a veces nos sucede eso. Y eso no es porque Cristo haya dejado o Dios ya no tenga poder, que Cristo ya no esté obrando o el Espíritu Santo no obre, sino que eso ha sido porque usted y yo hemos dejado de tener aquella intimidad que hablábamos en los primeros meses de este año, de esa intimidad que tenemos que tener con el Señor, de esa conexión que tenemos que tener a diario, de esa conexión que no debe ser solamente cuando estamos aquí en la iglesia, sino que también debe ser en nuestro hogar día a día, de esa intimidad que debemos tener constantemente. Cuando tenemos esa intimidad, tenga por seguro que usted no tendrá que hacer grandes oraciones, solamente en el nombre de Jesús, y estos espíritus se someten, no a usted, no a mí, sino que al poder de Jesucristo, porque Él sí tiene poder. Usted y yo no tenemos ningún poder. Todo lo que usted y yo podemos hacer solamente proviene de Jesucristo. Nacen preguntas en este verso 18. ¿Por qué un demonio anunció la verdad acerca de Pablo? ¿Y por qué esto lo incomodó? Si Pablo hubiera aceptado las palabras del demonio, hubiera dado a entender que el evangelio y sus actividades estaban ligadas al demonio. Esto hubiera dañado su mensaje acerca de Cristo. La verdad y el demonio no se pueden mezclar. ¿Se recuerdan cuando a Jesucristo le dijeron los fariseos, en el nombre de Belcebú, echa fuera? En el nombre de Belcebú, hace milagros. Y Cristo le dijo, no, un reino no puede estar dividido. De un cristiano no pueden salir dos aguas. Es importante destacar la fortaleza que Pablo demostró en este acontecimiento, ya que por muchos días soportó la provocación de la esclava y no le dio importancia, pero llegó un momento en que la situación se tornó incómoda y Pablo decidió hacer algo para ayudar a aquella muchacha. Él vio en esta situación la oportunidad ideal para poner en práctica la autoridad que le había sido conferida en el nombre de Jesucristo para expulsar demonios y sanar enfermedades. En un mundo donde persiste la confusión espiritual y la explotación, este pasaje nos desafía a ejercer discernimiento y a confiar en la autoridad del nombre de Jesucristo en asuntos espirituales. También nos llama a la iglesia a abogar por la justicia y a oponerse a los sistemas que deshumanizan y explotan a las personas. Nos anima a estar preparados para la oposición al vivir y proclamar el Evangelio.
La guerra espiritual representa un recordatorio de que la misión cristiana implica confrontar no solo fuerzas físicas, sino también fuerzas espirituales de la oscuridad. La enseñanza de hoy nos recuerda que el Evangelio no solo es un mensaje de esperanza, sino una fuerza de liberación real que confronta las tinieblas. Debemos tener discernimiento espiritual. Pablo nos enseña que toda verdad proviene de una fuente santa. Aunque la joven decía algo cierto, que eran siervos de Dios Altísimo, su intención, influenciada por un espíritu de adivinación, buscaba asociar el reino de Dios con el ocultismo. El creyente debe discernir no solo el mensaje, sino el espíritu que está detrás del mensaje. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que se anhela? ¿Qué es lo que quiere aquella persona que me está dando el mensaje? ¿Quiere realmente el bien para mí o está buscando algo para sí mismo? Si hay algo de lo que usted y yo podemos estar seguros, es sobre la supremacía de Jesucristo. El pasaje demuestra que no hay cadena, sea física o espiritual, que se resista al nombre de Jesucristo. La liberación de la muchacha es un testimonio de que el poder de Dios es superior a cualquier sistema de explotación humana o influencia demoníaca que pueda existir. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Cristo en este tiempo difícil, complicado y que el ocultismo se ha levantado, Cristo sigue teniendo poder. Amén. El costo de la justicia, la verdadera verdad, tiene consecuencias sociales. Esto no va a pasar así como nada. Al liberar a la esclava, que los invito la próxima semana, Pablo y Sila afectaron los intereses económicos de sus amos, lo que resultó en persecución. Si hay algo que usted y yo tengamos claro, que cuando usted y yo hagamos algo, realicemos algo por la obra del Señor, no para ser más salvo, sino porque Dios te llevó a hacerlo, vas a tener oposición. Vamos a tener oposición. Cuando usted más quiera tener intimidad con Dios, va a haber oposición. Cuando usted quiera ayunar, va a haber oposición. Cuando usted quiera orar, va a haber oposición. Cuando usted quiera buscar más del Señor, va a haber oposición. Va a existir. Va a estar aquella oposición. Pero es ahí cuando usted y yo debemos más buscar del Señor y mantenerlo. Tener claro que eso va a existir. Aunque haya persecución, aunque haya confrontación, aunque hayan personas que no quieran oírte porque tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Si no tienes a Cristo, te está gobernando otro ser. Porque tú cuando vas con la verdad, cuando tú vas de frente con lo que la Escritura nos revela, obviamente va a haber oposición. Porque la gente no quiere oír la verdad. Y aquellos que decimos que queremos oír, tampoco a veces la queremos escuchar. Porque a ninguno de nosotros nos gusta a veces ser confrontados. Por eso debemos tener un espíritu como el que tuvo Lidia, que quería estar atenta para escuchar. Va a haber oposición como hubo con esta joven. Pero debemos estar atentos, preparados, porque cada vez que tú buscas y aunque se levante la oposición, Dios va a estar con nosotros. Dios nos dará la victoria. Dios tiene un propósito maravilloso y esta historia nos relata eso. ¿Se levantó oposición? Sí, se levantó oposición. ¿Los azotaron? Sí, los azotaron. Nos mandaron a la cárcel allá, calabozo, más al fondo, como dice la Escritura. Le pusieron cepos y cadenas. Pero aún así todos estos hombres estaban adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Y cuando pudieron escaparse, no se escaparon. Porque había un propósito mayor. Y nos va a hablar del tercer hombre, la tercera conversión que hubo en la ciudad de Filipos.
otro hombre diferente a Lidia y a la muchacha, pero que también necesitaba salvación. Así como Lidia necesitó que Dios abriera su corazón y la esclava necesitó ser liberada de su opresión, toda la humanidad, sin importar su estatus social, tiene una misma necesidad imperiosa, que es la salvación que solo se halla en Jesucristo. Solo en Jesucristo se halla aquella salvación. En ningún espíritu, de ninguna otra forma, de ninguna otra manera. Estos acontecimientos que nos narra el libro de Hechos es para que nosotros también nos inyectemos de energía, podamos ver que el mundo tiene necesidad de Cristo y que solo en Cristo tiene salvación, no importando el estatus social como hemos visto de Lidia y no importando el estatus social muy bajo de una esclava. Ambas necesitaban de Cristo. Y los invito la próxima semana porque veremos que el estatus social medio, llamémosle así, de una persona estable como muchos de nosotros, a lo mejor también necesita de Cristo. Amén. Póngase de pie.